Buenas tardes. Continuamos con las ponencias de esta sesión. Toca el turno al doctor José Luis Batún. El doctor José Luis estudió la licenciatura en matemáticas en la UADY. Tiene estudios de doctorado por el CIMAP. Sus intereses son en modelos multivariados, procesos estocásticos y sus aplicaciones. Es profesor de la UADY desde el 2007. A continuación, nos presentará la ponencia El modelo de crecimiento Gompers con residuales ARP. Bienvenido, doctor José Luis. Adelante. Buenas tardes, Adi. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer la oportunidad de platicar con ustedes acerca de este trabajo que se está realizando en conjunto con el doctor Henry Gaspar Pantí Trejo, ¿sí? Esto comienza como una especie de motivación, motivado por una petición que nos hizo el Ayuntamiento de Mérida para hacer un estudio acerca del comportamiento de la pandemia del COVID-19, ¿no? Pues antes de iniciar, sí quisiera agradecer y pues digamos, dar un reconocimiento a todo el trabajo que está haciendo este equipo, levantar un congreso de este estilo en forma a distancia no es fácil, pero creo que está saliendo bastante bien, ¿no? Entonces, es un trabajo enorme el que se hace, pero pues se está haciendo y bien, ¿no? Mis respetos por ese trabajo. Bueno. Mi ponencia en sí trata 4 puntos. El primero es sobre una introducción que voy a hacer acerca del problema. Luego les platico qué es el modelo Gompers. Luego la modificación que se presenta para el modelo Gompers con los residuales AR o ARP. Y por último, una introducción a una modificación del modelo Gompers. Esto motivado porque el modelo Gompers clásico empezó a tener, digamos, sus deficiencias en el modelado de esta pandemia. Miren, cuando se va a estudiar una pandemia, como en este caso, uno de los aspectos a considerar es el modelado del crecimiento de la misma, ¿no? Este crecimiento, pues, está definido en términos del número acumulado de casos positivos diario, ¿no? A lo largo de un cierto tiempo, ¿sí? El día 1 es el inicio de la pandemia, cuando aparece el primer caso, ¿no? O los primeros casos, dependiendo. Bueno, pues los modelos estadísticos que se han estado utilizando son de esta forma, como la ecuación 1, donde hay una ecuación determinista G de t, que depende de ciertos parámetros θ, y una eta t, que es el residual, los residuales, ¿sí? Bueno, y de t aquí denota el número acumulado de casos positivos al tiempo t, donde t puede ser el día 1, día 2, día 3, y así sucesivamente. Θ ahí tiene es un vector de parámetros a estimar. Entonces, aquí en general tendríamos el número de parámetros que están incluidos en el vector θ más el parámetro de eta de t, que es la varianza, ¿no? Entonces, este tipo de parámetros, modelos cae o encaja más o menos en el tipo de modelos de regresión no lineal, ¿no? Bueno, cuando trabajamos como modelo de regresión no lineal, lo clásico es asumir que los eta de t, los residuales, son independientes, con media cero y una varianza constante. Esta varianza es el parámetro también que hay que estimar, ¿no? Pero, pues, en casos de modelados de pandemias, no siempre están presentes estos supuestos, ¿no? Porque se podría dar que los residuales presenten una estructura de dependencia temporal. Esto es de alguna manera pues natural. Es decir, el número de casos positivos que va a aparecer mañana acumulado, pues depende de los que hay hoy, ¿no? Entonces, o por ejemplo, si estamos modelando el crecimiento de un animal, se mide el peso del animal con respecto al tiempo, pero es en el mismo animal. O si tenemos una muestra de animales, bueno, en varios animales, pero pues sí hay por allá una estructura de dependencia, ¿no? O en el crecimiento de tumores, pues es igual, a veces en el mismo tumor en el cual se va aplicando esta medición. Entonces, sí hay por allá esta idea de que debería de presentarse, es posible la presencia de la dependencia temporal, ¿no? Bueno, podrían darse casos atípicos. En el caso que les voy a presentar, sí tenemos los casos atípicos, datos atípicos, y también puede darse el caso de que la varianza de los residuales no sea constante, ¿no? Y para ejemplificarlo, aquí les presento los datos del COVID que se han estado registrando en Yucatán a lo largo desde el inicio de la pandemia hasta el 16 de septiembre. Lo dejé hasta el día del 16, ya no metí el de ayer, ¿no? Porque
porque ya estaba terminando la ponencia. Bueno, nosotros tenemos por acá un patrón más o menos estándar, que es cuando hasta aquí, hasta junio, este junio que dice aquí es el inicio de junio, ¿no? Este es el inicio de mayo. Entonces, aquí es prácticamente donde termina la jornada de sana distancia. Entonces, esta parte se ve como una especie de que empezó a subir y ya tendía a bajar, pero viene la liberación, o sea, la relajación de las medidas y entonces la gente empieza a salir, ¿no? Entonces empieza a aumentar el número de casos. Este es el número de casos diarios, ¿sí? No es el acumulado. Pero entonces se observa que aquí hay un patrón un poquito diferente o bastante diferente con respecto a este. Tuvimos dos días acá en los cuales de repente nos avisan, no, ahorita tenemos no solamente el número de casos del día, sino unos que estaban rezagados y que hay que ponerlos, ¿no? Por alguna razón que estén. No entiendo por qué, ¿no? Entonces fue el 3 de julio y el 1 de agosto. En particular el del 1 de agosto sí pegó mucho, porque fueron de más de 451 creo casos, de los cuales creo que solo 211 eran los reales, ¿no? Bueno, los del día. Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos con esta información, ¿no? Entonces, bueno, entonces lo que hacemos, dijimos, bueno, vamos a primero analizar, para propósitos de la primera parte, nos pidieron un apoyo por el Ayuntamiento de Mérida para modelar esta pandemia durante desde el inicio hasta mayo, ¿no? Y bueno, en ese caso usamos el modelo Gompers. El modelo Gompers, pues es esta ecuación que aquí les presento, tiene 3 parámetros, alfa, beta y gamma. Esos parámetros se podrían interpretar de la siguiente manera, ¿no? La alfa es una asíntota horizontal que representa el tamaño de la pandemia, hasta dónde va a llegar, ¿no? Hasta que termine la pandemia. La función GDT tiene un punto de inflexión en el tiempo TM, que es el logaritmo de beta sobre gamma, lo cual se conoce como el pico de la pandemia. En ese día pico de la pandemia hay una posibilidad de que se encuentren alfa por gamma por E a la menos 1 casos positivos. ¿Sí? Ese es el plan. Bueno, entonces, ¿cómo esta es, digamos, de la literatura clásica de los modelos de crecimiento Gompers, se conoce muy bien estas propiedades. Sin embargo, nosotros en un artículo que está por publicarse, esperemos, deducimos dos propiedades. La primera, por ejemplo, es muy importante, que dice que si gamma es lo suficientemente pequeña, ¿sí? La función g de t satisface este tipo de convergencia uniforme. ¿Y qué quiere decir esto? Que los incrementos en dos tiempos consecutivos t y t más 1, lo que que sería en este caso, si g representa el acumulado, entonces esto sería lo que sucede en un día particular, en el t más 1. Entonces, este incremento está aproximado por la derivada de g de t. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir este resultado. Luego, de la misma ecuación de Gompers, aplicando logaritmos, observamos esta condición, ¿no? Que lo que nos va a ayudar es que si yo grafico el logaritmo de lo que observo hoy contra el logaritmo de lo que observé ayer en términos de acumulados, esos datos deberían de tener una tendencia de línea recta. Esto nos estaría ayudando no es una cuestión de validación del modelo, sino que una idea de que, bueno, tal vez sí el modelo de Gompers es adecuado, lo podemos aplicar. Bueno, esa es la idea. Como usamos los papeles de probabilidad, ¿no? Bueno, entonces aquí está, miren. La curva Gompers es esta roja. Entonces aquí su asíntota en algún momento podría ser esta línea, ¿sí? Pero justamente en el punto de inflexión que es aquí, es donde se tiene el día pico, que es prácticamente el punto donde esta curva azul, esta es la derivada, donde la derivada se hace cero, ¿no? Entonces, esta derivada es precisamente aquí se da el punto de inflexión y es el día pico. En las en las llamadas conferencias matutinas, se hablaba mucho y causó polémica eso de aplanar la curva y todo eso. ¿Qué significaba? Bueno, pues de entrada, pues que este pico se diera no tan cerca, o sea, que este crecimiento no sea exageradamente rápido, de tal forma que este pico se presente pronto, pero además eso estaría hablando de un número de casos demasiado grande que provocaría una saturación en los hospitales. Entonces lo que hicieron fue tratar de hacer que esta curva no creciera tanto, pero que posiblemente hasta subiera una especie de meseta, ¿no? Y fuera descendiendo lentamente. Esa es la idea de aplanar la curva. La cuestión fue
motivado por las admisiones hospitalarias. Esto de las admisiones hospitalarias y la saturación lo habló de una manera más extensa el doctor Fidel en su conferencia magistral. Bueno, ¿qué es el modelo Gompers ARP? Para nosotros el modelo Gompers lo vamos a denotar de esta forma. Y de t, que es el acumulado al tiempo t, es igual a esta, que es la función de Gompers, más eta de t, donde eta de t corresponde a una serie de tiempo autorregresivo de orden p, con esta su ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos a la mano? Una muestra de estas y1 hasta yn, hasta el tiempo n, donde cada y es el número acumulado de casos positivos en el día i. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros lo primero que hicimos es, pues, ¿cómo hacemos este ajuste, no? ¿Cómo ajustamos este modelo? No es muy fácil, ¿no? El primer reto que tenemos es cómo ajustar el modelo. Es regresión no lineal, bueno, máxima verosimilitud la aplicamos, sí, pero las ecuaciones no son muy amigables, entonces tiene que establecerse en algoritmos numéricos. Y entonces, bueno, en este libro de Reasons, ¿sí? Él propone un algoritmo para la estimación de todos los parámetros basado en 2 etapas, ¿sí? Y ese es el algoritmo que se puede usar. Y lo primero que dice, en la etapa 1 lo que tengo que hacer es ajustar el modelo utilizando estos estimadores que se definen en este paper, en este libro, que no son más que los de máxima verosimilitud, pero robustecidos de cierta forma, de tal manera que los datos atípicos no le afecten demasiado, ¿no? Y entonces el resultado van a ser los θm's. Esos θm los sustituyo en la función g, ¿sí? Y calculo estos residuales. Ya que tengo los residuales, considero que esta es una muestra de una serie de tiempo. Entonces, para llegar al paso 3, pues primero que nada hay que identificar el orden. Bueno, verificar que efectivamente es un AR, porque podría ser un arma o una arima. Entonces, pensemos en qué es una AR. ¿Qué es lo que nos ha estado saliendo en estos estudios con el COVID-19, la pandemia del COVID? Entonces, el ARP, pues hay que identificar que sí es una AR y el valor de la P, o sea, el orden del modelo. Bueno, y luego estimarlos. Aquí Marona en el 2006 presenta una metodología para estimar los parámetros de las FIS. Los parámetros FIS en este caso serían estos que están aquí, Φ1, Φ2 hasta Φp, y la varianza de las etas. Aquí recordemos que en este autorregresivo de orden P, esta eta T es un ruido blanco con una varianza sigma cuadrada constante, que no sería necesariamente la misma que está aquí. Bueno, entonces, ya una vez hecho esto, regresamos, o sea, utilizando aquí en la estimación de la parte ARP, se tiene que estimar una matriz de varianzas y covarianzas, la cual se va a llamar la B, que se descompone de esta forma y tomamos a la R, que es la inversa de esta factorización, y lo que hacemos es aplicar prácticamente la misma idea que este paso I, pero ya no sobre las Y, sino estos afectados por la R, por la matriz R. La Y es el vector de observaciones y la G es el vector de G evaluado en cada TI, ¿no? Y bueno, entonces ahí lo aplicamos. Y ya de ahí salen los resultados, las estimaciones. Entonces, ese es el procedimiento. Podrían pensar, bueno, es un procedimiento muy, muy complejo, sí, pero este señor, bueno, son varios autores ahí, nos proporcionan el código para hacer todo este trabajo, salvo que tendríamos que digamos, definir las funciones, la G, porque aquí esta G no solamente, o sea, este algoritmo no solo aplica para la Gompers, sino aplica para cualquier otra G de interés, y esta parte de la estructura de las estimaciones, ahí sí tenemos que hacer un uso de la teoría de series de tiempo para poder, pues, plantear la matriz de varianzas y covarianzas y otros elementos propios de las series de tiempo. Entonces aquí necesitamos teoría de series de tiempo. Bueno, si no quisiéramos hacer esto, solamente pensemos en
cuando tengamos un AR1, ni siquiera un ARP, un AR1, la verosimilitud queda de esta forma, donde esta Y, como les decía, es este vector de las observaciones, la G pues, corresponde a este vector, y la sigma, afortunadamente en este caso, conocemos cuánto vale el determinante de la inversa de la sigma, que es la matriz de varianza y covarianza, que queda en términos de la phi y de la varianza de los residuales. Bueno, entonces, si aquí, digo, no podríamos usar ese método de los mínimos cuadrados, porque, digan, pues podemos trabajar con este término. Pero, pues, aquí está presente este phi, que es un parámetro que en el clásico no aparece. Aquí aparece solo la sigma cuadrada y aquí los valores, los parámetros de la G solamente. Entonces, no podemos hacer ese proceso de manera directa, ¿no? Y bueno, más aún, aquí está la ecuación de log verosimilitud, que para hacerlo se tuvo que descomponer la sigma en una factorización de matrices, y luego esa me permitió descomponerla, y bueno, tampoco es de tipo pues sencillo de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Pues ya con esto decidimos usar este algoritmo, ¿sí? Y bueno, y les presento dos escenarios. La aplicación en sí. El escenario 1 corresponde a el periodo del 13 de marzo al 31 de mayo, periodo de la jornada de sana distancia. El escenario 2 es, de nuevo, empezar desde el 13 de marzo, pero hasta el 16 de septiembre. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar allá? Bueno, en esta primera jornada, o primer periodo en el escenario 1, cuando se graficamos el logaritmo de lo que sucede el día anterior con lo que sucede en el día actual, en términos de los acumulados, se observa esta tendencia en línea recta. Dicen, bueno, entonces esto quiere decir que los datos nos están sugiriendo que el modelo de Gompers puede ser adecuado. Procedimos al algoritmo. Resultó que el AR1 es adecuado para los residuales NT, por lo que los parámetros de este modelo Gompers son efectivamente estos. Aquí está el alfa, la beta, la gamma y la phi. Y la gamma, noten ustedes que está relativamente pequeña, ¿sí? Y aquí está la sigma cuadrada. ¿Cómo se interpreta este modelo? Bueno, entre otras cosas es que a finales de la pandemia, que debió de suceder en octubre, tendríamos alrededor de solamente 5.235 casos positivos. Esto era bastante, pues, alentador, ¿no? No íbamos a tener muchos casos. Además, el día pico de la pandemia se daría el 3 de junio, ¿sí? Y ese día pico tendrían alrededor de 82 casos positivos, ¿sí? Bueno, esto era lo que iba a suceder. Este es el modelito, miren ustedes, los triángulos azules corresponden a los datos observados. Es el número acumulado de casos positivos, ¿sí? Y por aquí tenemos las fechas, aquí en abril, inicio de abril, inicio de mayo, y aquí inicio de junio. O sea, en el periodo hasta el 31 de mayo. La curva negra es el modelo Gompers, la G solamente. Si procediéramos con un enfoque totalmente matemático, ahí está la G. Y el modelo Gompers AR es el de los triángulos rojos. Y ahí empezamos a notar que la tendencia que siguen estos datos, los triángulos rojos, es la misma que la de los triángulos azules. Se ve, digamos, endemoniadamente cercano a esto, pero así salieron los resultados. Esto pues nos dijo, bueno, sí tenemos un buen ajuste, pero pues aquí empiezan las cosas delicadas, ¿no? Y lo mencionó el doctor Fidel, ¿no? El modelo funciona bien en el periodo donde se tienen las muestras, pero ¿qué pasa después? ¿Sí? ¿Qué va a pasar después? ¿Cómo defendemos lo que el modelo dice que sucederá después? Pues la respuesta es que no hay que decir que hay que defenderlo, ¿no? Sino que es un escenario posible, pero que además hay que asumir que este escenario, como el que se presenta aquí, que nos dice que, bueno, el asíntota, vean, por aquí estaba en los 5.235 casos, es lo que está mencionando aquí, que se va a estacionar. ¿Sí? Aquí está el día pico, más o menos, al 3 de junio, ¿sí? Y el crecimiento se empezó a dar así en el número de casos positivos. Vean, esta escala es diferente a la de esta, ¿no? Aquí está
en miles y aquí está en cientos, ¿no? No llegamos en decenas, perdón. Entonces aquí va subiendo lentamente el número de casos diarios, llega a un pico y luego empieza a decrecer. Va a decrecer lentamente. Es una característica típica de las pandemias de este. El decrecimiento es lento y ya estaríamos pensando que por aquí, finales de octubre, noviembre, ya prácticamente no hubiera muchos casos nuevos positivos, ¿no? Este escenario es el que le presentamos al ayuntamiento y la verdad, honestamente, funcionó, sí funcionó. En la semana del 31 de mayo, se lo entregamos el 20 de mayo, porque fueron a datos de 20 de mayo. Hago la aclaración que del 20 de mayo al 31 de mayo, los resultados no cambiaron mucho. Eso nos dio confianza con respecto al modelo, al desempeño. Y pues, este modelo funcionó. Cuando lo entregamos el 20 de mayo, funcionó bien, todo terminando 20 de mayo y la primera semana, tal vez primera quincena de junio. Y después comenzó el desastre. Entonces, moraleja, un buen ajuste. Acuérdense, lo que se está estimando aquí es el acumulado, la función roja, no la función azul. ¿Sí? La función roja se estima. La función azul viene como un extra y es básicamente, perdón por regresarme, pero el apoyarnos en este resultado, ¿no? Los incrementos que serían el número de casos diarios, aproximado mediante la derivada de la función G. Pero la función G es la que se estima, ¿sí? Entonces, aunque tengamos una buena estimación, un buen modelo, un buen ajuste aquí con respecto a los datos acumulados, pues ya empezamos a perder precisión cuando hablamos del número de casos acumulados. Perdón, el número de casos diarios. Bueno, entonces se le dijo, entre otras cosas, perdón, que este modelo es un escenario plausible siempre y cuando se mantuvieran las condiciones del periodo de sana distancia. Pero resulta que vino la tormenta, estamos saliendo de la sana distancia y llega Cristóbal. Inundaciones por varias partes del estado, la gente ya empieza a salir, entonces la dinámica obviamente ya cambió, o esperábamos que cambiara, y la verdad es que sí cambió. Y ya el modelo Gompers AR que empezamos o sea, tratamos de seguir, al menos yo hice un monitoreo, seguía ajustando el modelo Gompers, y no me jalaba, no, definitivamente ya no estaba funcionando, ¿sí? Siempre que yo decía, del 13 de marzo al, por ejemplo, 1 de julio, ya no funcionó. Del 13 de marzo al 15 de julio, no funcionó, y así sucesivamente. Bueno, y por ejemplo, este es un ejemplo de datos al 12 de agosto, ¿sí? Si hubiera ajustado o hubiera quedado con el modelo Gompers, el ajuste sería para la curva acumulada. Hay por acá unas pequeñas deficiencias, discrepancias, y por acá también. Pero ya, miren, la curva Gompers ya me estaba diciendo que el pico era por ahí de cerca de finales de diciembre y que estaríamos teniendo una pandemia que finalizaría en el año 2021, tal vez pasando julio. No era un escenario muy alentador, pero dice, algo está pasando, no creo que cambien tremendamente las cosas solamente por la liberación, o sea, el relajamiento de las medidas del encierro y estas cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, pero a la par aquí teníamos estos problemas de los datos atípicos. Entonces se decidió, bueno, vamos a pensar, ¿qué tal si aquí hay una curva Gompers y aquí hay otra? Entonces se propone este modelo de crecimiento Gompers modificado. ¿Qué es lo que hacemos? Va a ser una curva Gompers, vamos a llamarle G1, antes del tiempo C. Y va a ser otra curva Gompers después del tiempo C. Ya tendríamos 6 parámetros, más los parámetros de los residuales, ¿sí? Pero el punto C no es un punto que se estime, es un punto de corte que vamos a definir de alguna manera en este contexto. Entonces,
Este modelo sigue compartiendo esas propiedades del modelo Gompers clásico, que quiere decir que los incrementos también son aproximados por la derivada, salvo en el punto de corte. El tamaño de o sea, el término de la pandemia se va a dar, obviamente, cuando esta esté cuando se alcance la asíntota de esta segunda parte. El pico de la pandemia no necesariamente se tiene que dar en este, puede ser en este, siempre y cuando el máximo de alguna de ellas, de las derivadas de alguna de ellas, no se dé en alguno de estos. No podemos asumir en cuál de antemano. Pero bueno, satisface, cumple las condiciones. Entonces, ¿qué hicimos? Para los datos al 12 de agosto, ajusté este modelo, se ajustó. Vean ustedes que el ajuste aquí es prácticamente, no diría perfecto, pero muy bueno, comparado con el que tenemos con el Gompers clásico. Pero además, este me está diciendo lo siguiente. Esta curva que se levanta aquí, y luego esta otra, y que, bueno, y llegaríamos a enero, pues con un número alto todavía de casos positivos diarios. Pero no nos estaría, pero vean, el pico ya me lo está dando un poquitito antes de finalizar septiembre, no como que me lo estaba pidiendo hasta cerca del fin de año. Bueno, no sé si me queda mucho tiempo. Bueno, sí, yo pienso que sí. Unos 5 minutos más. Entonces lo que hicimos fue ajustar el modelo. Ahorita solamente son gráficas para de aplicación del modelo. Para datos al 31 de agosto, el ajuste todavía es bueno. Sigo con el modelo de Gompers modificado. Aquí ya me empieza a marcar que la pandemia podría terminar antes de iniciar el 2021, ¿sí? Este dato, vean, es el dato atípico. Este dato atípico al principio causaba problemas para la estimación. El algoritmo del cual les platiqué tiene la bondad precisamente de tratar de suavizar el efecto de este dato atípico. Los autores de este libro dicen, tienes dos opciones, o lo quitas o trabajas con él. Obviamente quitarlo no es lo correcto. Entonces tenemos que trabajar con ese dato atípico. Y bueno, tampoco puedo decir, bueno, como ya sé que en esta fecha, del 1 de agosto, yo ya sé que el verdadero valor debe ser 211 y no ¿por qué no lo trabajo? Bueno, pues es que es para el dato de ese día, pero en el acumulado sí importa. Y recuerden que el acumulado es el primero que se estima. Entonces no lo puedo tirar, ¿no? Entonces, este es el modelo para el 31 de agosto. Ya me estaba avisando de un término de la pandemia en este momento. Lo volví a hacer. Además, en este momento, a mí me dio, afortunadamente, nos dio un AR1 para los residuales y un error cuadrático medio de 26.846. Una cosa, algo que se me estaba olvidando. ¿Cómo escogemos la C? En este caso, yo dije, bueno, aquí tenemos el término de la jornada de la sana distancia. Considerando que la gente aquí empieza a salir, que también tuvimos a Cristóbal por acá. Cristóbal como que nos hizo medio encerrarnos un poco porque fueron unos días de lluvia y ya que sales, ¿no? Pero sí hubo mucha gente que tuvo que salir de sus casas, irse a los albergues, y por lo tanto ese grupo de gente sí estuvo vulnerable hacia el contagio. Bueno, pero ¿cómo la dinámica, cómo se detecta que una persona es positiva? Bueno, si se contagia por este lado, tal vez empiecen a aparecer los síntomas entre 10 y 14 días después. Pero además, cuando una persona se detecta que tiene los síntomas y se le hace la prueba, si tenemos una saturación en los laboratorios, el diagnóstico no va a salir sino 24 o 72 horas después, si nos va bien. Entonces tenemos ya otro corrimiento, ¿no? Entonces yo lo que hice, bueno, voy a considerar varios puntos de corte. Desde el 10 de junio, entre 10 y 20 de junio, estuve jugando con los puntos de corte y lo que hice es buscar aquella C fecha
en la cual el MSE sea lo menor posible. Y entonces, al principio sí me estaba arrojando un punto de corte a lo que llamo intervención al 15 de junio. Luego me di cuenta que no funcionaba, lo trabajé. Conforme aumentaban los datos, la intervención se estaba moviendo y me lo puse al 16 de junio. Ya por último, al 16 de septiembre, la intervención se quedó al 22 de junio. ¿Sí? Ahí es donde se... Y vean ustedes el ajuste de la Gompers modificada. Este es su MSE. Los residuales son una R1. Eso me dio una ventaja porque ya tenía todo el algoritmo para el cálculo de los parámetros de la R1. Y solamente para complementar bueno, estos son los casos diarios que tendríamos con los datos al 16 de septiembre. Nos hablan de que, bueno, vamos a terminar en enero. Ya está bajando. De hecho, el 17 tuvimos 81 casos, que estaría más o menos por aquí. O sea, estamos tendiendo a la baja, lo cual nos está diciendo esta curva, ¿no? Solo por curiosidad, digo, ¿qué pasa si ahora ya alguien podría decir, es que ya teniendo esta nube de puntos aquí, pues esto ya lo puedo ver como que si fuera una Gompers sin necesidad de la intervención. Bueno, vamos a hacerla. La hice. El modelo Gompers clásico, pero me arroja un MS de 64.700 y tanto. El ajuste, pues tiene por acá algunas discrepancias, como pueden ver aquí, que es la zona donde se hace donde termina la sana distancia, por acá, por acá, por acá. Y además me presenta un AR3. Entonces aquí tendría yo que trabajar con un desarrollo computacional más extenso para el AR3. ¿Sí? Ya no lo hice, en este caso ya no hice esa parte. Pero noten ustedes que esto que está acá, si lo comparamos con lo que tenemos acá, pues el ajuste es mejor aquí que en este. Claro, si calculamos la derivada de esta, el número de casos diarios me lo presenta más o menos igual al que el Gompers modificado. Nada más aquí me dice que en enero vamos a llegar con posiblemente alrededor de 50 casos, mientras que el otro ya me dice que es un poquitito menos, unos 30, 20 tal vez. Bueno, para efectos prácticos, yo creo que a los tomadores de decisiones, estos dos modelos le están hablando de un panorama, pues, alentador, ¿no? Y lo estamos mirando, yo esperaría bueno, de nuevo, vienen las condiciones. Bueno, viene el aspecto de las condiciones o sea, del ambiente, ¿sí? La conducta de la población. Si no cambian mucho, porque ahorita hay unos cambios que se están dando, tenemos unos toques de queda, ya se están liberando, se están empezando a abrir los centros comerciales, los gimnasios y otros establecimientos. Entonces, por aquí ya empieza a haber un efecto, ¿no? Y bueno, sería interesante ver si en verdad ese efecto no es tan fuerte como para cambiar la dinámica del número de casos diarios, ¿no? Bueno, ¿qué conclusiones tengo? Los modelos me van a sugerir escenarios, pero dependen mucho de las condiciones de la población sobre la cual se trabaja, ¿no? Esto es muy importante y cuando pues a nosotros nos piden hacer este tipo de trabajos, sabemos que se lo estamos entregando a tomadores de decisiones o gente del sector salud que, bueno, lo podrían tomar como esto es lo que va a pasar. Hay que decirles que no es así, que eso depende mucho, es una fotografía de lo que se tiene al momento en el que se toma la muestra. Y que además estos modelos deberían de ser actualizados, ¿sí? Conforme van aumentando, creciendo la información, ¿no? El tamaño de muestra. Yo creo que estamos en una situación, en un escenario en el cual tenemos la posibilidad de ir jugando con estos modelos, de ir desarrollándolos, actualizarlos, generar escenarios, validarlos, pero además con la confianza de que debemos de actualizarlos constantemente para tener información, digamos, coherente.
¿Qué podríamos pasar? ¿Qué podría suceder con este modelo? Nosotros estamos trabajando no solamente con este, sino que además que pudiera haber otro punto de corte. ¿Por qué podría pasar eso? Podríamos tener rebrotes, ¿sí? ¿Qué pasa con los rebrotes? ¿Estamos preparados para modelarlos? Bueno, a lo mejor este modelo puede ser, tener un buen desempeño. No lo sé, habría que probarlo. Bueno, esta es la bibliografía. Es el artículo en donde se presenta las propiedades del modelo Gompers AR, así como las herramientas, las ecuaciones para establecer intervalos de confianza para los incrementos y para el punto pico y la fecha pico, etcétera, están en este artículo. El Marona, este es un libro que pues nos puede ayudar a conocer, bueno, más que nada para hacer estimaciones en series de tiempo, pero más robustas. Y esta que es, la verdad, una grandísima ayuda, el libro que trata precisamente de regresión no lineal, robusto, y además presenta el código, y además él tiene una librería. Claro que esa librería funciona de acuerdo a la versión de R que se tenga, ¿no? Y bueno, y el Yohai que ahí presenta otro, también cómo obtener los parámetros, estimar los parámetros bajo una regresión robusta de un modelo de regresión no lineal. Y bueno, esto es todo lo que tengo para platicar con ustedes. No sé si tenemos, creo que, tiempo para preguntas. Y pues agradezco a los coordinadores del evento nuevamente. Muchas gracias, José Luis. ¿Alguna pregunta del público? Pueden levantar la mano para hacer preguntas o en el chat también la pueden escribir. Bueno, yo tengo un comentario. Sí. Sí me parece que las condiciones van variando, entonces sí se me hace, digamos, realista que no sea un solo modelo que se utiliza, sino que a determinado tiempo se tenga que cambiar a otro, porque como mencionas, van cambiando las situaciones, la apertura a la gente, entonces sí se me hace algo realista, ¿no? Considerar algo así, y no que tengamos un solo modelo. Estos modelos, una vez que tú ya lo tienes, ¿por cuánto tiempo te permite predecir más o menos lo que va a suceder? ¿Cuánto tiempo? Pues no hay una respuesta contundente a esta pregunta. Yo diría que a lo más una semana, no irse más allá. Ok. No me atrevo a decir más allá de una semana, porque está basada en series de tiempo, ¿no? Entonces, conforme te vas es un pronóstico. Con esos datos al 16 de septiembre, pues puedo pronosticar, no sé, una semana más, tal vez dos, pero la varianza va a ir aumentando, por lo tanto, conforme me alejo del 16 de septiembre, voy a tener intervalos más amplios. Y a final de cuentas, tener intervalos tan amplios, pues prácticamente no me va a decir mucho, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí Daniela Isabel está levantando la mano. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Sí, hola, doctor Batun. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo tenía la duda, es la primera vez que yo veo un modelo de Gompers. Y entonces ya nos dimos cuenta que la pandemia está evolucionando y encontrar un modelo que se ajuste bien depende mucho de la dinámica de la población, ¿no? Una manera de tomar en cuenta eso es considerar la movilidad. Entonces, no sé si en el modelo Gompers se podría considerar algún parámetro que tome en cuenta eso. O sea, hacer un modelo Gompers modificado que tome en cuenta ese parámetro. Sería un poquito, yo creo que complicado, no he pensado en esa en línea. Lo que pasa con el Gompers es que los parámetros alfa, beta y gamma
de alguna forma recogen esas características, son las que combinan esas características. Por ejemplo, la tasa de crecimiento está en términos de esos parámetros, ¿no? Yo creo que por ahí puede ir ¿qué está pasando, no? La movilidad, al menos en el modelo modificado, se está incluyendo en el momento en que vas a cambiar los parámetros. Si no hubiera efecto de la movilidad, los parámetros me darían igual, ¿no? Y entonces no tendríamos no tendríamos dos modelos, sino sería uno solo. Los puedo fusionar, ¿sí? Pero en sí, meter una covariable que hable de movilidad, que mida la movilidad, no lo he considerado. Podría ser interesante meterlo. Solamente sería trabajar con un modelo un poquito más complejo. La ventaja del algoritmo que presenté es que, bueno, tenemos que se pueden calcular estimar los parámetros. El problema es que vamos a tener que trabajar más en programar un poquito las funciones, en adaptar el código que el autor propone, pero pues eso es el pan de nosotros, del pan diario, ¿no? Hacer ese tipo de trabajo y entender adecuadamente la dinámica del modelo. Ahora, ¿cómo definir el modelo es la parte interesante, ¿no? ¿Cómo meter la movilidad como un componente, como una suma, una multiplicación? Ahí es donde tendría yo que trabajar con la gente que conoce de movilidad y que construye los índices como para poder incorporarlo en un modelo como el GOMPES o en algún otro modelo. Pero es interesante tu pregunta ahí. Y sí, creo que es natural hacer esa pregunta. Gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguna otra pregunta del público? Bueno, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, ¿algún mensaje final que quiera dejar, doctor Batum? Pues sí, miren, yo creo que lo que presenté aquí puede ser motivador para ustedes si tienen supongo que hay de varios estados, si tienen por allá los datos de sus estados, hagan este ejercicio, trabajar con modelos no lineales ya no es tan complicado como antes, ¿no? Tenemos los recursos del software, y bueno, esa parte de la estimación como que ya se puede hacer. Ahora, la parte más difícil pues, tendríamos que hacer unos cálculos de derivadas, primeras, segundas derivadas, para poder tener la matriz de varianzas y covarianzas, que es la que nos va a permitir hacer toda la inferencia. Pero eso es un ejercicio bonito. Es interesante hacerlo. Yo creo que vale la pena pues, trabajar con los modelos no lineales. Y bueno, pues espero que les haya servido de motivación. Y pues en general, pues apoye a los grupos de estadísticos que hacen este tipo de trabajos. Cuando la gente diga, no, es que este modelo no sirve. No, espérate, es que el modelo está hecho, es un panorama, es un escenario bajo estas condiciones. Si cambian las condiciones, pues ya el modelo, no hay modelo que te soporte tanto cambio, ¿no? Por ahí siempre se dio este tipo de controversias, ¿no? Y entonces creo que el modelo en sí no es que esté malo, ¿no? Sino que la dinámica cambió. Y bueno, pues gracias por su paciencia. Bueno, muchas gracias a usted, doctor. Gracias por su plática tan interesante. Bueno. Muchas gracias. Bueno, entonces concluimos aquí la plática del doctor José Luis Batum y los invitamos a quedarse a la sala para la siguiente ponencia que será en unos minutos.